Bueno, ya vimos la clase pasada, los antecedentes, de dónde viene el diseño, cómo evolucionó. Una vez que ya te decides a entrenarte, capacitarte en esa parte de que tú quieres ser diseñador, pues lo que seguiría es conocer un poquito de teoría. Tienes que ver sí o sí un poquito de teoría antes de que yo sé que ya te resuperanda de dibujar, pero tienes que saber un poquito de teoría, conceptos que se ocupan mucho en diseño. Y el primer concepto es saber en qué tipo de dibujo estás trabajando. Hay muchas ramas del diseño y muchas formas de catalogar el dibujo, pero una de tantas es si estás trabajando diseño bidimensional. ¿Qué es el diseño bidimensional? Pues como su nombre lo dice, nada más trabajar en dos dimensiones, largo y ancho. Ajá. Profe, pero pues aquí yo veo una figura pues que en 3D, bueno, aparentemente se ve como que si fuera 3D, pero esto en realidad es una perspectiva, es la manera de cómo puedes engañar al ojo humano y a la mente haciéndole creer que estás viendo un dibujo en 3D, pero sigue siendo 2D. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo girar para ver qué hay detrás de esta carcasa, ¿no? De esta navecita como este lunar, ¿no? Sigue siendo diseño 2D. Y lo que hacemos es utilizar una perspectiva que a partir de trazos 2D te dé una ilusión de cómo se puede, que hace la ilusión de volumen, como si fuera 3D, pero seguimos trabajando en 2D. Y tenemos elementos básicos 2D, mira, óvalo sobre otro óvalo, un, otro ovoide, ajá. Este, si tú lo ves, es como una especie de figura, pero no es un sólido, sigue siendo una especie de punto A, punto B, punto C, punto E, y vas formando puntos. Entonces, esto más que nada es perspectiva, todavía no es 3D. Ajá. Y siguiendo trabajando en 2D, seguimos teniendo formas básicas, pero acomodándolas de cierta manera te da la ilusión de profundidad. Mira, por ejemplo, aquí si somos estrictos y vemos nada más esto en 2D, pues son figuras chiquitas, más grandes y más grandes y más grandes, pero al acomodarlas de cierta forma, pues ya nos da la ilusión de profundidad. Pero ojo, no nos equivoquemos que seguimos trabajando este, en 3D. Digo en 2D, perdón, es que estoy atendiendo un mensaje que es compañero que no podía entrar, pero bueno. Ya cuando no puedan entrar, pues igual al último lo checamos, no se preocupen, si no se interrumpe la clase y no le avanzamos. Bueno, este es el diseño en 2D. ¿Qué elementos componen el diseño en 2D? Pues hay principalmente dos elementos, los elementos conceptuales y los elementos visuales. Los elementos conceptuales no son visibles, no existen de hecho, sino que parecen estar presentes dentro del diseño, como lo es el punto que indica posición, no tiene largo ni ancho, no ocupa una zona en el espacio, es el principio y el fin de una línea y donde dos líneas se encuentran o se cruzan. En pocas palabras, lo que quiere decir este choro mareador es lo que les estaba explicando. Es el concepto. Por ejemplo, si veíamos esta imagen, pues el concepto es, a ver, vamos a dibujar una navecita que mediante la ayuda de una perspectiva, pues haga entender al que lo está viendo que estamos dibujando una nave que muy seguramente, aunque yo vea tres llantas, mi lógica me dice que de este lado tapado debe de haber una llanta, porque si no, pues este carrito se iría de lado, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el concepto. Ujú. La idea que tú quieres transmitir mediante ese dibujo 2D para que el que lo observa pueda entender qué hay más a fondo de lo que tú quieres mostrar. Y dentro de este concepto también surge, que seguro lo han visto, lo de los cortes transversales. Tienes un dibujito y un corte, pues aunque yo vea una figura 2D, si yo lo corto,
me da a entender yo como observador qué es lo que hay de dentro de esa cosa, ¿no? De ese dibujo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un rostro humano. Si hago un corte, pues puedo ver el cerebro, el nervio, las vértebras, todo, ¿no? Esto también se da mucho en dibujo técnico, y en dibujo técnico también utilizas con reglas, obviamente hay reglas de dibujo internacionales que tienes que respetar, y se da mucho los cortes, mira. Tienes algo así y imaginariamente es como si lo partieras, mira. Puedes partir con un cuchillo y ya obtendrías esto, mira. Utilizando tu imaginación, tu orientación espacial, sabes que es como un pastel de varios pisos, ¿no? La base, luego otro, luego como un pisito, y por dentro está hueco. Si yo lo parto, me da una idea más de lo que quiere, el concepto que quiere mostrar este dibujo. Mira, yo lo parto, pues sí, es un coplecito, ¿no? Es un cople, y mediante estas líneas yo doy a entender que estoy partiendo ese dibujo, esa cosa, ese objeto. Esa es la cuestión o la variante de concepto. Sigo trabajando en 2D, círculos, círculos y más círculos, alto y ancho, pero ya mediante estas ayudas visuales yo ya le doy a entender al que me observa que por dentro hay un tubo, ¿no? Si yo lo viera sin estos cortes, sin estas rayitas, pues vería nada más otro tubo y entendería que como que es algo sólido, ¿no? Que no está perforado por dentro. Eso es lo que quieren dar a entender la parte del elemento conceptual. Elementos visuales hacen parte de los elementos visuales la forma que es la identificación principal de nuestra percepción, la medida en que es el tamaño de las formas, el color, que es cómo se distinguen las formas, y la textura. Pues cómo hacemos que este dibujo en 2D da a entender a esa persona ciertas cuestiones físicas o comunes para él, por ejemplo la dirección. Mira la dirección, si estos tengo como varios palitos en 2D, pero acomodarlos así como que da a entender, observarlo, que lleva alguna dirección, ¿no? Como de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Estos están como que centrados, están señalando un punto como si se fueran a un caño, ¿no? Es un efecto. Esto como si estuvieran bien acomodaditos, y estos sí como que dan el efecto de que pues, hay un desorden, ¿no? Como que están yendo hacia arriba y estos hacia abajo, como si hubiera aire o agua jalándolos, ¿no? La posición, pues tienes un marco de referencia que sería una hoja, que ya en dibujo se le conoce como un plano. Tienes un plano en 2D y dependiendo de dónde estés en el plano, pues puedes decir, pues estoy hasta a la derecha, estoy hasta arriba, hasta abajo, hasta arriba, hasta el lado izquierdo. Y da la ilusión de posición. Puedes dar también la ilusión de espacio. Sigue siendo una imagen 2D, pero si yo los acomodo de esta manera, pues se da a entender o se observo que este está sobre todas las demás, y el último es ¿no? Esta figurita. Igual, ¿no? Muy, muy grande o muy pequeño, de grande a menor. Y esta, ¿no? Ya no son tan cuadrados, pero son rombos, pero yo irlos acomodando de diferente manera me da la ilusión como si esto se fuera deformando. Y de gravedad también, mediante el dibujo puedes expresar algunas cuestiones físicas, que en este caso es la gravedad, ¿no? Aquí como pelotas cayendo, donde hay más fuerza jalándolas, pues hasta hacia el lado izquierdo, ¿no? Esta, pues que van recorriéndose hacia acá y se van acumulando. Donde hay más fuerza, pues en esta, ¿no? Todos estos son ilusiones ópticas, porque en realidad seguimos trabajando en 2D. Y bueno, esos serían los dos elementos que conforman el diseño de 2 dimensiones: el concepto y los elementos visuales. Diseño tridimensional. A diferencia del 2D, ahí ya tenemos 3 planos: el, el largo, el ancho y la profundidad. Ajá. Y ahí ya entran en juego ya más las cuestiones físicas. Vamos a tratar de representar mediante el dibujo
la realidad del objeto. Y mediante ya software especial, pues estos objetos que vamos diseñando ya los podemos girar, darles el movimiento, tal cual como lo hacemos en, en los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una figura una variante ¿cómo se llama este jueguito? Del, del cubo de Rubik, pues que lo puedes ir manipulando y girando, ¿no? Y ver todos sus elementos. Ujú. En dibujo 3D, pues ya es importante las texturas, la iluminación. La iluminación es muy importante porque pues es la que da el efecto y nos da a entender visualmente más a detalle cómo está constituido ese objeto. Y elementos que integran el diseño tridimensional. Como estamos trabajando en largo, ancho y alto, pues aquí ya se ocupan tres elementos que son las perspectivas del dibujo. Y en dibujo tridimensional hay tres vistas, que es la vista planta, que es como si lo estuvieras viendo el objeto volando en un dron o en un helicóptero. La vista frontal, que es ver la parte principal del objeto, su fachada. Y las vistas laterales, es como ver los lados del objeto. A eso se les conoce como vistas. En un dibujo tridimensional son vistas. Y les repito, son tres. La visión de planta, ajá, frontal y lateral. Muchos lo conocen como plana, pero más típico es planta, la vista planta. El elemento conceptual, uh-huh, no existen físicamente, pero se presentan como si existieran. Pues ahí ya no existe el concepto como lo veíamos en el carrito de en 2D, el carrito lunar, porque aquí ya como tal puedes manipular el objeto, lo puedes girar hacia arriba, hacia abajo con el ratón y ya puedes ver todas sus vistas cuando las veces que tú quieras. Punto, no tienen ninguna situación definida en el espacio. Línea tiene longitud, pero no tiene anchura ni profundidad. Bueno, estos son los elementos conceptuales. Aquí el que juega más importancia es el volumen. Como estamos trabajando con objetos y sólidos, objetos tridimensionales, es el volumen. Elementos visuales, estos en 3D son muy importantes, que son las apariencias físicas del objeto, para que nosotros veamos visualmente de qué se trata, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí vemos una figura y aquí es una figura 3D y vemos varios elementos conceptuales. Mira, vemos sombras, vemos que la iluminación está viniendo como del lado izquierdo hacia este plano. Vemos la transparencia, lo cual nos hace pensar que es algo cristalino. Uh-huh. Y vemos que por su textura, pues es algo bien duro, ¿no? Y liso, resbaladizo. Repito, en 3D ya son muy importantes las texturas y los efectos visuales de la iluminación. De hecho, ahorita lo que está de moda es el ray tracing en animación 3D, donde hace que la iluminación se vea lo más realista posible, donde en un objeto recibe luz del sol, pero a la vez también emana luz al otro objeto y a su vez, y la luz rebota entre los objetos, que es lo que ahorita está de moda en los videojuegos, que es el ray tracing, o trazado de rayos. Bueno, ya que sabemos que estamos trabajando ya sea en 2D o 3D, dependiendo a cuál te quieras enfocar, pues en diseño también viene mucho la parte de la psicología. Ujú. En dibujo, principalmente en diseño publicitario, los colores juegan mucha importancia. La psicología o cómo puedes tú persuadir a las personas a nivel psicológico. Ajá.
Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Hay muchos colores, obviamente no vamos a ver todos, pero pues sepan que la psicología también es importante en el diseño. Y no sé si alguien quiera participar, dígame qué color leemos rápidamente. Nada más tres. Alguien que me diga uno, tenemos el blanco, amarillo, naranja, rojo. ¿Qué color vemos? La psicología del color, ¿cuál les gustaría ver? A ver, el negro. No, pero uno. Sí, pero nada más díganme uno. Ya llevamos negro. Nos faltan dos. Púrpura. Ok, amarillo y púrpura. Vamos a ver el negro, dice. Vamos a ver, ok. El negro, pues es el color casi no se ocupa en psicología, pero sí se ocupa para resaltar otros colores. Ajá, ¿por qué? Porque este color, pues en ropa, ustedes saben que las mujeres se ven muy elegantes de color negro. Las cosas de objetos en negro se ven muy elegantes. Pero en publicidad el negro principalmente se ocupa para resaltar otros colores. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen publicitaria de una Mac y el negro lo están utilizando nada más para que este contraste, ¿no? Se vea más iluminado la manzanita y el plateado de esta Mac. Luego decían el azul. El azul es el color más frío, es el más atractivo para la gran mayoría de las personas. Si tú haces una encuesta vas a saber que la mayoría de la gente le gusta el color azul. Ajá. Y el color azul ha sido utilizado para promover ciertos valores, por ejemplo, sabiduría, conciencia, inteligencia, la verdad, confianza y lealtad. De hecho, si tú entras a una cárcel o a unos hospitales, te vas a dar cuenta que la mayoría de cárceles y hospitales están pintados de colores azulitos. O si entras a un manicomio, mucho más. ¿Por qué? Porque están pintados de ese color las cosas, porque el azul psicológicamente transmite confianza, transmite tranquilidad. Entonces, en un hospital, pues la gente está triste, está angustiada, pues quieres que la gente se tranquilice un poquito. En las cárceles, pues pura gente bien ruda, maleantes sí, este, o gente mala, pues quieres que también esté tranquila, ¿no? Y el azul es muy utilizado también para transmitir pureza, limpieza. Ajá, por eso es que el azul es muy utilizado en productos de de higiene. Ujú. Dense cuenta que muchos productos de higiene, champús, pastas dentales, utilizan mucho el azul, cosméticos. Ajá, y luego, ¿cuál otro me dijeron? Todavía no tenemos naranja, amarillo, rojo. A ver, vamos a ver el verde. El verde. Ah, miren, también estaba leyendo que el color azul se ocupa mucho para que a la gente no le dé apetito. O sea, que así se le olvide el hambre. Significado del color verde. El color principal de la naturaleza, representante de sentimientos como seguridad, paz, frescura, abundancia, tranquilidad, salud y estabilidad y resistencia. El color verde tiende a ser asociado a aspectos sanitarios para anunciar productos de origen natural, ecológicos y actividades al aire libre y jardinería. Es muy adecuado para la promoción de productos financieros y económicos. Y sí, ¿no? ¿De qué color es el icono de Banco Azteca? Verde, ¿no? El de Financiera Social, verde, ¿no? Muchas propagandas de los bancos son verdes. O si quieres transmitir que algo es bien natural, bueno para ti, saludable, pues lo pones de color verde, ¿no? Y sí lo hemos visto. Hay otro bien interesante que es el color naranja. Este seguramente lo han visto mucho en, en fonditas de tortas, torterías, en restaurantes o en cosas de comida. Es muy utilizado este color naranja porque se dice que el naranja transmite entusiasmo, atracción, creatividad, éxito y ánimo. Ajá. Habitualmente se utiliza este color para el anuncio de productos alimentarios
debido a que se relaciona con la estimulación del apetito y juguetes. Ajá. Si tú quieres que alguien esté bien gordito, o al contrario, si tú lo que quieres es cuidar la dieta, pues lo peor que puedes hacer es pintar tu cuarto de color naranja, ¿no? O ver cosas de color naranja. Y bueno, pues aquí la importancia de los colores en el diseño. Ujú. Hay mucha información muy interesante y tú puedes consultar esta página y si te interesa más, hay varios que van a estudiar psicología, pues seguramente en la carrera van a ver esta parte, ¿no? Esta información la sacaron de, de libros, o sea, tiene un fundamento, nada más se lo inventaron. Aquí están los libros que pueden consultar para saber. Entonces, vamos a suponer que tú estás en diseño y te dice una empresa de mezcal. ¿Sabes qué? Yo, pues mi empresa es de mezcal, lo fabrican aquí en Zumpahuacán y quiero que pues que transmita tranquilidad, que es natural, que también que se vea elegante con una botella bonita para que pues que quiera decir que ese mezcal pues es para la gente fina, ¿no? No nada más así para la gente de rancho, ¿no? ¿Por qué? Porque lo voy a vender caro. Si fuera ese el caso, el concepto, ¿qué colores utilizarían, chicos? Ne- el azul para confianza, negro para elegancia y para que fuera atractivo, que es natural, que es naturalito, bien hechecito, pues verde, ¿no? Entonces tendrías que hacer un logo que combine esos colores, ¿no? Ahora, acabo de decir una palabrita. Esto que ven aquí de Danone, ¿qué vendría siendo de la empresa? No, pero la palabra nada más este azulito que vemos aquí, Danone, ¿qué es? O si vemos una F, ¿qué vendría siendo de Facebook? ¿Su qué? ¿Cómo le, su logo, ¿no? Su logo. Siempre a estas cuestiones, pues es su logo. Pinterest, su logo. WhatsApp, su logo. Pero es un término mal empleado, que la gente común pues le decimos a todo logo, ¿no? Pero también en diseño es importante reconocer que no todo es logo, que hay varias categorías. No todo es logo. Ajá. Ahorita vamos a ver que hay clases o tipos de logos. Ujú. Ya que sabemos que pues tú estás en diseño y pues te quieren que tú les ayudes a hacer un logo y eslogan y todo para una empresa, pues primero pues ya te explica el cliente lo que quiere transmitir. Tú ya sabes que hay una psicología de los colores y para qué emplear, ¿no? Dependiendo del concepto. Y después pues hay que saber que no todo es logo. Tenemos varios tipos de logotipos. Esto es por ejemplo, tenemos los logotipos tal cual, que un logotipo es, por ejemplo, Google. Ajá. Que tienes la palabra pronunciada Google, Google, y esas palabras, todas esas letras, le pones un diseño a las letras y cualquier persona que viva en el 2000 para acá pues sabrá que al ver Google que pues, sirve para navegar, ¿no? Y conocemos este logo. Ajá. ¿Qué quiere decir logotipo? Dice, por un lado, logos, que se puede traducir como palabra Google, y por otro lado, tipos, que hace referencia a una señal, ajá, impresa. Entonces, si juntamos esas palabras es eh, cómo, eh, cómo puedes modificar esa palabra. Luego, estos son los tipos de logotipos, por ejemplo. Vamos a buscar otro ejemplo. Logotipo. A ver, díganme alguna empresa que les venga a la mente que nada más use logotipos. Nada, la condición para que sea un logotipo es que nada más debe decir la palabra de la marca y esa misma palabra son sus letras modificadas. ¿Cuál, perdón?
A ver, exactamente. Por ejemplo, Samsung. Samsung pues nada más es la palabra y no tiene imágenes, nada más es tal cual la palabra, ¿no? Con un tipo de letra, como esta, mira. Este sería un logo, es un ejemplo, buen ejemplo de, de logotipo. Luego vamos a ver que hay los imagotipos. Ahí sigue como el ejemplo que me dijo su otro compañero. Ahí ya combinas tanto el tipo de letra, que tú cuando ves esta letra, pues dices, pues es la letra de Puma, de la marca Puma, acompañado de su figurita, de su mascota, ajá, y ese es un imagotipo, combina el logotipo con ayuda de una imagen. Ajá, ese es por ejemplo Puma, y ahí sí entraría el que me dijo su compañero. ¿Cuál dijo? Alguien había participado y era un buen ejemplo. Aparte de Samsung, alguien dijo otra. El Rolex, ese sí, mira. Porque él tiene como una coronita. Entonces sí es un imagotipo. Ujú. Esto es un imagotipo. Es la palabra, ajá, con un tipo de letra acompañado de una imagencita, mira. En este caso es una coronita. Entonces a partir de este momento ustedes ya no están ignorantes en ese aspecto y ya no a todos le van a decir logo. Obviamente no te vas a poner a pelear con la gente, ¿no? Pero pues tú por dentro, ay, no, en realidad no es un logotipo, eso es un imagotipo, ¿no? Entonces ya llevamos los imagotipos. Ajá, ya vimos dos, Puma y Rolex. Isologos, los isologos combina, la palabra iso viene tiene la raíz a conjuntar muchas cosas en una sola cosa. Esa es la palabra iso, es lo que significa iso. Entonces podría decir que, oye, guarda silencio, por favor, estoy dando clase. Vete a jugar para allá. Ajá, esto es un isólogo, donde en una sola botón tú combinas una imagen y la letra que a la lectura dice tal cual, no Starbucks, coffee, café de Starbucks. Otro ejemplo que les venga a la mente de isólogo, hay muchísimos también. Exactamente, BMW, y también me vino a la mente ese. B, BMW, ese es también un isólogo. Ujú. Mira, aquí está la imagen y pues las letras modificadas, ¿no? Este es un tipo de isólogo. Este es muy utilizado en las industrias automotrices. Y la otra es el Buick, por ejemplo, otra. Luego, hay muchas marcas, por ejemplo, Nissan también es un tipo de isólogo. Mira, tienes un círculo y también tienes la palabra Nissan, ¿no? Sería un tipo de isólogo. Y isotipos, luego el isotipo. Dentro de isotipo, pues no vamos a entrar tanto detalles, pero también tiene su propia categoría. Y un isotipo es una construcción a partir de tipos y que hace alusión a la misma marca o al mismo logotipo, aunque no lo exprese en su totalidad. Pues aquí no, por ejemplo, esta la conocemos. ¿De qué marca es? De LG, ¿no? Que hace mucha electrónica, ¿no? Y ese es un isotipo. Ahí ya no, por ejemplo, aquí ya nos ponen LG, ¿no? No sé la verdad qué significa la L y la G.
pero sin escribirlo, pues tú ya lo ves, ¿no? Una L y una G, y a la vez es una carita guiñendo un ojo, ¿no? Su nariz, ojo, y el ojo guiñendo, ¿no? Ujú. El FedEx, que a la vez es un logo, pero también es una palabra, y tú cuando veas esta palabra, pues sabes que este en sí es un anagrama. Empleas letras o sílabas del nombre de la entidad de forma ligotipada. Ajá. FedEx, por ejemplo, FedEx es la abreviación de Federal Express. Es una empresa que surgió en Estados Unidos por allá de los años 40, que eran los correos de nacionales de Estados Unidos. Entonces después la privatizaron y se hizo FedEx, ¿no? Pero pues es la abreviación de Federal Express. Ajá. Existen de ese tipo de isotipos, pues existen los tipos sigla, por ejemplo HP, estos también son muy populares. Los de tipo inicial, por ejemplo SEAT, Acura, este, Tesla, ¿no? O de firma, mira, Pepe no sé, Germa, ¿no? O de Luis Vuitton, ¿no? Por ejemplo. O de Mary Kay, son tipo firma. Pictograma, que es tal cual una figurita, y tú al ver la pura figurita de un animalito o cosa, tú sabes que este es Twitter, ¿no? Si tú ves ¿qué otro tipo de pictograma tendríamos que les venga a la mente? YouTube, ¿no? La telita esa, ¿no? La tele. Y así hay muchísimos, te digo. Entonces, ya si te piensan poner aquí a esta parte del diseño, está mal entonces emplear que todo es un logo, porque sabemos que hay diferentes tipos. Y bueno, de esta información que les acabo de pasar, de esta presentación, de esta parte de psicología de los colores y la clase de logotipos, se va a desprender para esta semana un cuestionario. Ajá. Ahorita estoy grabando la clase y también pueden repasar la clase para ir contestando, y ese es un examen a libro abierto. Ahí no pasa nada si vas consultando esta información y viendo la clase y vas contestando. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios?